Muchos mensajes me llegaron hoy preguntando sobre el espíritu de Grecia. Pensaban que si iba a hablar acerca de mitología griega esta noche, pero no es nada de mitología griega, así que quédese tranquilo que no voy a hablar ni de los caballeros del zodiaco ni nada de eso. Hace un tiempo atrás había un líder en la iglesia, juntos empezamos a estudiar en la universidad. Y en teología, el lugar donde estábamos estudiando es bautista. Resulta que dentro de los bautistas, la enseñanza que ellos dan es súper buena, es excelente. El problema es que hay un inconveniente con el Espíritu Santo de Dios, que no es muy tomado en cuenta como debería serlo. Y resulta que a medida que íbamos estudiando, no, tanto él como yo eh, nos separamos porque mientras yo seguía viendo a Dios obrar de una manera sobrenatural dentro de la iglesia, él empezó a cuestionar, empezó a ver, a chequear los mensajes que daban en ese entonces mi papá. Ya cuando eran ministraciones ya no se acercaba a que le imponieran, les impusieran, perdón, está bien dicho, ¿no? Les pongan la mano, a que les pongan la mano, ya no se acercaba a que oren por él, ya no se acercaba a que lo bendigan, porque mucho de lo que estudió hizo que muera en él lo espiritual. Y no era un hombre que vivía en pecado, no era un hombre que no creía en Dios, pero sí empezó a cuestionar muchas manifestaciones de parte de Dios. Y eso hizo que cambie su perspectiva. Hay, hay, hay un espíritu, y es el que vamos a hablar hoy, el espíritu de iglesia que visita las iglesias. Y esto en realidad no es para muchos. Esto es para aquellos que les gusta leer, les gusta estudiar, les gusta prepararse. No es muy común verlo dentro de la iglesia, pero sí existe. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que en la iglesia hay que obligarlos a que estudien. Es raro el que coge y es autodidacta y empieza a prepararse. ¿Sabe qué? Cuando viene este espíritu y toca una iglesia, toca gente de la iglesia, empieza a haber un enfriamiento espiritual. Porque todo lo que él ve empieza a cuestionar. Cuando se habla en lenguas, una persona que está siendo visitada por el espíritu de Grecia, lo primero que va a pensar es, ¿será verdaderamente el espíritu de Dios que está haciéndolo hablar en lenguas? Hay doctrinas que no creen en las lenguas, por si acaso. Nuestra iglesia sí cree. Amén. Cuando van a orar por ti, por sanidad, por milagros, por bendición, ya la gente como que aquí me quedo nomás. Tranquilo. Si Dios me quiere bendecir, me bendice aquí. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia. Vamos al libro de Primera de Corintios 2, 6. Primera de Corintios 2, 6. Mire lo que dice Primera de Corintios. ¿Ok?
Esa traducción creo que es antigua. Búscame la del 60. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Quiero que preste atención a esto. Uno de los grandes problemas cuando empieza este espíritu a molestar en las iglesias es que a todos le queremos encontrar sentido. A todo le queremos buscar un sentido, a todo le queremos sacar un argumento. Si no hay un argumento, no es verdad, no lo creemos. Déjeme decirle algo. El que busca un argumento o un sentido a las cosas espirituales está completamente equivocado. Porque hay cosas espirituales que se mueven a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y si usted deja de honrar lo profético para poder usted meterse solamente en una línea filosófica prácticamente, va a tener un problema muy grande, y es que la fe en usted empezará a claudicar, empezará a morir. A mí me gusta mucho investigar, me gusta mucho buscar, leer, descubrir cosas. Y creo que recibí el mejor consejo que haya recibido en mi vida a través de esta mujer, de mi bella esposa. Me dice: aprende siempre a honrar lo profético. Hay muchos apóstoles que tienen mucha doctrina, mucha palabra, pero no tienen revelación de parte del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos pastores que tienen mucho conocimiento, pero no hay revelación de parte del Espíritu Santo. Hay muchos que están en la iglesia que conocerán la palabra mejor incluso que el pastor, pero nunca tienen o tendrán la revelación de parte de Dios. Debemos aprender a ser equilibrados. Mi papá siempre me decía, cuando me enseñaba a predicar: mi hijo, usted tiene que siempre saber que un mensaje va acompañado de conocimiento y el Espíritu Santo. Conocimiento y Espíritu Santo. Mire a la persona que está a su lado y dígale: no solo de libros vive el hombre, también vive de la revelación del Espíritu. ¿Saben que a esta iglesia, bueno, he estado en muchos lugares y he podido ver muchos hombres que tienen tanto conocimiento de la palabra que a uno lo dejan con la boca abierta y uno dice: wow, ¿cuánto sabe ese hombre? Yo no sé cuántos han visto así. ¿Cómo habla ese hombre? ¿Qué poder de oratoria que tiene? ¡Qué increíble y todo! Pero sales vacío. Salió lleno tu cerebro, pero tu alma, tu corazón están completamente vacíos. Porque lo que nosotros necesitamos escuchar no es un hombre, es la palabra de Dios, es la voz de Dios, que es la única que nos va a restaurar, la única que nos va a levantar. Por eso necesitamos, los que predican aquí, no solamente llenarnos de conocimiento, sino que aprendamos a pedirle al Señor revelación, que Él se mueva en lo espiritual. Oye, esta iglesia no es una iglesia solamente que ora, predica, canta. Esta iglesia es una iglesia donde se activan milagros. Esta es una iglesia donde se activan sanidades, donde se activan prodigios. Nosotros somos una iglesia con un mover espiritual distinto. Y eso no lo da el conocimiento, lo da el Padre Celestial. Amén. No podemos nosotros simplemente decir:
No, yo conozco mucho la Biblia. Yo conozco mucha gente que ha venido a nuestra iglesia y simplemente han pasado de largo. ¿Por qué? Porque han llenado mentes, pero nunca llenarán corazones, porque eso solo hace el Espíritu Santo de Dios. Si un predicador, si usted se acerca a hablar con alguien, hoy conversaba con un joven y me decía, papá, ¿sabe qué? Hoy pasaron cosas que nunca pensé que pasaran en mi vida. Y hablando con unas personas, tuve autoridad para poder decir muchas cosas y que me puedan atender como se debía. Usted lo ve ese joven es chiquito, gordito. No le voy a decir quién es. Autoridad, tú lo ves, hasta risa te da su rostro, porque es un bebé. Pero la autoridad de Cristo no es física. La autoridad que tenemos a través de Cristo es espiritual. Y si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, toda palabra que salga de su boca va a ser sin poder. Nuestra boca tiene que ser un carbón encendido. Decía Papa II, nosotros debemos prestar nuestra boca a Dios para que Dios hable a través de nuestra boca. Mire, dice la palabra en 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. Yo a los muchachos les paso con anticipación los mensajes y miren cómo se demoran. Si pueden leerlo conmigo, dice, el cual asimismo nos hizo ministros. Otra vez, no, sino del Espíritu, porque la letra más el Espíritu vivifica. Quiero que preste atención a esto, porque hay mucha gente que malinterpreta este versículo. Cuando se refiere a la letra, en realidad está hablando aquí el apóstol Pablo del antiguo pacto. Se está refiriendo al decálogo. Cuando hablamos del decálogo nos referimos a la ley de Moisés. Entonces, en la ley de Moisés, por todo pecado era muerte. Toda la gente empezaba a juzgar en base al conocimiento que tenían de la ley, de la letra. Pero hoy no tenemos, ahí está, pero hoy no tenemos conocimiento de la letra, sino del Espíritu, porque el Espíritu nos vivifica. Entonces, ahí es cuando viene la situación que uno dice, a ver, cuando Jesús llega a la tierra, Jesús llega con un mensaje completamente distinto al que se veía en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el que se equivocaba moría. Pero Jesucristo vino y dice para darnos vida y vida en abundancia. Y ahí viene algo loco. ¿Cómo es esto? A ver, que algo sucedió, algo pasó en el antiguo pacto, que Jesús tuvo que solucionar el nuevo pacto, sí, porque en el antiguo pacto, antes que venga Jesús, no hubo nadie que nos limpie de pecado. Y hoy su sangre preciosa nos limpia de pecado y nos hace libres de toda condenación. Nos hace libres. Pero ¿sabes qué? La gente que todavía sigue juzgando y criticando y haciendo destrozos y despedazando a la gente, es porque todavía siguen en letra y no en el espíritu. Aún siguen con el conocimiento de la ley, pero no del espíritu. Hoy día estaba con mi esposa, cuando fui a almorzar, estaba un poco frustrado y le decía, voy a borrar un poco de gente de mi Facebook. Y me dice, ¿y ahora qué pasó? Es que estoy cansado
de toda la gente que critica y habla de la sana doctrina, de toda esa gente que a cada rato anda hablando de todos los predicadores. Yo no sé si ellos saben, no sé si están enterados que el criticar a otro es pecado. El difamar a otros es pecado. Cogen pequeños extractos de los mensajes que dan y no ven todo el contexto. Y yo digo, esa gente que se pasa por espiritual, y estaba un poco frustrado y le decía a mi esposa, mira lo que publica. Estaba hablando de un predicador que me gusta escucharlo. Como todo hombre comete errores, pero no es para juzgarlo o criticarlo. Y le digo, mira lo que habla de este hombre. ¿Sabes quién es este que está criticando? A él lo votaron de una organización cristiana de nuestro país. Lo votaron como el perro porque se robaba los diezmos de la iglesia. En esa iglesia tenían las cajas así, unas cajas de madera, y la gente depositaba sus diezmos en esas cajas de madera. Y él venía y las abría y se robaba los diezmos. Por eso lo votaron. Y ahora él critica a otros pastores. Perdóneme. ¿Con qué autoridad? Solamente existe letra. Porque si escucha bien esto, si tú estuvieras lleno del Espíritu Santo, tu vida sería para ayudar a otro a que sea restaurado por el mismo Espíritu que tú fuiste restaurado. No podemos nosotros vivir de esa forma. Quitar esto de nuestra mente, la letra. Ahora, aquí hay mucha gente que se coge, y estas son las iglesias que son extremistas. Dicen, no, es que la letra mata, por eso no estudies. Por eso no te metas en cursos. Eso también está mal. Y hay mucha gente que ha dicho, si Cristo ya viene, ¿para qué? ¿Para qué estudiar? Ahí está. Hace tantos años se dice que Cristo venía y todavía, y dejaron de estudiar, y ahí están, son los próximos, o son los pobres que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque nunca se prepararon, porque Cristo ya viene. Como Cristo viene, nosotros tenemos que estar preparados, no ser vagos, sino que nos encuentre caminando, trabajando, estudiando, esforzándonos. No malinterpreten nunca la palabra de Dios. No malinterpreten nunca el que yo le diga debe dejarse guiar por el Espíritu. Es verdad, debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Pero también es necesario el conocimiento, por eso tiene que haber un equilibrio. Mire, hay que ser muy sabios, para uno poder romper con este tipo de cosas. Yo le decía a mi esposa, tengo todas las ganas de esas cosas que critican, esos posts que ponen, decirles sus cuantas verdades. Tengo unas ganas de poner y publicarles y decirles, ¿tú qué hablas? Pero yo mejor me quedo callado, tranquilo, y digo, nada saco discutiendo con estas personas. Antes hay que aprender a ser sabios para poder ganarlos. Mira lo que dice la palabra. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículos 23 y 24. Pablo se encontraba en Atenas. Él se encontraba en esta ciudad donde había mucha religiosidad. Y déjeme decirle, Grecia es un país que tiene mucha cultura, que tiene los más grandes, o tuvo los más grandes filósofos
pensadores. Y ahí se encontraba Pablo, llevando un mensaje de la palabra y por revelación del Espíritu. Mira lo que dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido. Diga conmigo: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ese Pablo era un loco. Ese Pablo era un loco. Pablo era un hombre muy inteligente, pero a través de esa inteligencia dejaba que la revelación del Espíritu Santo lo deje mover. ¿Se acuerda cuando llega a Corintio a hablar con respecto a la cena del Señor? Dice: porque se me fue revelado. Revelación. Un hombre, un apóstol que honraba lo profético. Un apóstol que se dejaba guiar a través de revelación. Y este Pablo tan loco llega a esta tierra y ve ahí un altar para el Dios desconocido. Oiga, yo no sé si usted está viendo lo mismo que yo veo. Ese Pablo saca provecho de toda situación. Porque cuando el Espíritu de Dios está en ti, no obras tú, obra Él. Esto me hace acordar a lo que les prediqué hace poco acerca de Jonás. Dios usó un pez para que pueda llegar Jonás y pueda ser escuchado, porque fue un hombre vomitado por un pez. Si no, no lo iban a escuchar a Jonás. Este Pablo dice: aquí está, un altar para el Dios desconocido. Yo les traigo ese Dios que ustedes no conocen. Yo lo conozco, es Cristo Jesús. ¿Cuántos adoran y alaban a ese mismo Dios? Cristo Jesús. Mira, y mira lo que dice en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y algo que a mí me deja tan loco es que Pablo, mire la revelación que trae este hombre. Usted sabe que en cultura griega, estos hombres siempre hablaban de semidioses, por eso tenían seres híbridos. Todos los seres humanos o todos los griegos querían ser dioses. Y cuando Pablo les presenta a un Dios que se hizo hombre, eso les explotó la cabeza. Revelación. Tú puedes tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, y eso es bueno. Pero si no hay revelación del Espíritu, no llegará a lo más profundo de tu corazón. Necesitas dejar que el Espíritu le dé fuerza a lo que tú sabes. Es difícil, y escúchame bien, es difícil hablarle de Cristo a alguien que tiene mucha letra en su cabeza. Usted no puede llegar a esas personas diciéndole: oye, ¿sabes qué? Tú eres pecador. Hace un tiempo estuve hablando con un hombre, con un europeo, y este hombre me dice: yo lo que no entiendo es por qué los hermanitos me dicen que soy mundano. No entiendo por qué me dicen mundano. Y yo le doy la mano, le digo: ya somos dos. Porque yo soy yo vivo en este mundo. Aunque no pertenezca a este mundo, yo vivo en este mundo. Le digo:
A veces la gente no sabe cómo acercarse a esas personas. Y mira, desde ese momento ese hombre me empezó a escuchar. Empezó a hablar, empezó a preguntarme cosas, empezó a sacar cosas, una y otra y otra. Dice, es bueno hablar con usted. ¿Por qué? Porque cuando hablas a través del espíritu y no del conocimiento, a través de la palabra, si tú hablas con él y le enseñas todo lo que dice la palabra en el viejo pacto, ese está perdido, ese tiene que morir, él está en pecado, él está destruido y enterrado 2 metros bajo tierra. Pero si tú le hablas a través de la revelación de Cristo, por eso dice la palabra, tenemos que renovar nuestra mente con la revelación de Cristo. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Ese hombre va a querer escucharte una y otra vez porque es el agua que saciará su sed. Amén. A eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Mire, para concluir, vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 13 al 14. 1 Corintios, capítulo... ¡Santo! Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, escuche bien, sino con las que enseña ¿quién? Otra vez, ¿quién las enseña? Ok, acomodando lo espiritual. Es que el conocimiento no va a acomodar algo espiritual. Lo espiritual va a mover el mundo espiritual. Seguimos. Ahí se durmió. Ya. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son, ¿qué cosa? Locura. ¿Ok? Por eso nos dicen locos. ¿Cuántos locos hay aquí? ¿Cuántos locos por Cristo hay aquí? Amén. Entonces, para ellos son locura y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué cosa? Espiritualmente. Mire usted, ahora yo le digo, toda persona, todo predicador, toda persona que llene su cabeza solo de argumentos y no llene su alma del espíritu, termina perdido. ¿Sabes por qué? Mira, yo conversaba con un judío hace algún tiempo y él me decía, tú vieras los estudiosos de la Torá allá en Israel, esos hombres terminan locos porque cada vez y cuando encuentran una y otra y otra y otra y otra cosa. Terminan locos, terminan perdidos del mundo y el espacio. Ya muchos no saben ni qué creer. Perdóname, yo puedo encontrar muchas cosas, me puedo ver rodeado de muchas religiones, de muchas doctrinas, pero mi vida es para servir a Cristo y el morir es ganancia. Así que todo lo que yo tengo, lo tengo por Cristo a través del Espíritu que Él dejó para que sea el consolador de nuestras vidas. Así que no podemos nosotros solamente pretender llenarnos de palabras cuando debemos llenarnos del Espíritu, cuando debemos alimentar nuestro espíritu. Y la manera más fácil de entender esto, si Dios es el Padre de los espíritus y tu espíritu no da testimonio de Cristo, tienes que darte cuenta que algo está pasando en ti. Fuimos nacidos para que revelemos al mundo que Cristo es su Salvador. Yo le invito a que se ponga de pie. Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales. Espero haber podido ayudar en esta noche. Bendiciones.